Saludos cordiales, estimados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a compartir la asignatura de Historia, con el tema América se incorpora al mundo. El objetivo de esta temática es expandir nuestros conocimientos respecto a nuestros orígenes, desde la conquista, desde qué espacio ocupa el ser humano dentro de un territorio, desde cuáles son aquellos factores de convivencia que quizá están favoreciendo o no al desarrollo de nuestra sociedad. Bueno, el tema número 1 es América se incorpora al mundo. La tabla de contenidos que les muestra a continuación. ¿Qué vamos a tratar? Vamos a tratar historia e identidad. Y nuestro segundo subtema es los seres humanos en el espacio. Acá vamos a revisar a qué se refiere la división territorial, los gobiernos provinciales, los gobiernos locales. Y nuestro tercer subtema es la convivencia. Vamos a identificar qué problemas ambientales, contaminación de agua, de aire y pérdida de la biodiversidad está afectando de una u otra manera a, a nuestro entorno. Historia e identidad. Europa antes de 1499 y la conquista. Vamos a ver qué sucedió en aquella época, chicos. Bueno, antes de 1942 es muy importante reconocer que existía un auge económico y ansia de una exploración de aventuras. ¿A qué se refiere? La gente empezaba a salir de su zona de confort, la gente empezaba a salir de sus localidades, buscaba, sabía que había algo más allá de esos muros. Entonces, la capacidad económica de los poderosos costeaba estos grandes proyectos y los comerciales eran especialmente atractivos. ¿Qué pensaba entonces la gente de aquella época? En aquella época se pensaba que incluso la Tierra no era redonda, que era plana. Es por ello que yo les invito a realizar esta tarea. Investiga qué es la ruta de la seda y por qué los europeos buscaban nuevas rutas de navegación en lugar de utilizar la de la seda. ¿Sí? ¿Qué pasaría en aquella época? ¿Qué llevaba a estas personas a buscar otras rutas? Les dejo con esa curiosidad. Muy bien. Dentro de toda esta época se habla mucho de navegación. Ustedes comprenderán que en aquel entonces el único medio de transporte era ese, ¿sí? A través de la navegación. Y no queda de más decir que existían ciertas herramientas, tales como la brújula, el compás, el estralabio, el cuadrante y muchos otros. Todo eso se iba implementando en estas barcazas, en estos navíos, cosa que los viajes se hacían mucho más interesantes, mucho más fácil de regresar por el camino que quizá tomaron. ¿Qué pasa entonces después de 1942? Y aquí viene un nombre que quizá ustedes chicos ya conocen, Cristóbal Colón, este nombre, ¿no? Llegó a América, a la isla Guanahani, actualmente San Salvador, en las Bahías, el 12 de octubre de 1492. Se dice que partió de España el 3 de agosto al mando de 3 carabelas. Aquí vienen estos nombres también de estas barcazas: Santa María, La Pinta y La Niña. Acá les he ubicado un pequeño detalle respecto a los viajes que realizó, ¿no? No realizó un solo viaje, obviamente estamos hablando de 4 viajes, ¿no? 1942, 1493, perdón. El segundo viaje 1493, 1496 y un último viaje ya de 1502 a 1504. Durante cada uno de estos viajes de estos aventureros, de estos exploradores, lo que más querían era encontrar riquezas, conocer el mundo, saber si es que en realidad era plana o no la Tierra. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan respecto a la conquista? Sí, siempre hemos hablado de la conquista, que vinieron los españoles y nos enseñaron el idioma, bueno, nos enseñaron sus costumbres. Hay un pormenor allí que hay muchos autores que interpretan de diversas maneras, ¿no? Esta situación. Europa en sí descubrió un nuevo continente, creyó que era su obligación incorporarla a la civilización. Estas nuevas tierras bárbaras debían ser conquistadas. Yo les pregunto algo, antes de que llegue
este navío o esta gente, ya existía una colonia, ya existía una convivencia, ya existía una sociedad, dicho sea de paso, de la manera que sea, de la avance tecnológico, primitivo o no que haya tenido, ya existía una sociedad. Entonces yo les invito a reflexionar respecto a esto. ¿Qué opinas sobre la conquista? Bueno, España y su pueblo antes de la conquista. La mayor parte del territorio español se encontraba ocupada por árabes musulmanes desde el siglo VII. Allí vivía la población nativa, árabe y también judía. España recibió una gran influencia de estas culturas en su economía y su cultura. Aquí hay que destacar un dato. Ustedes saben que España se caracteriza por la religión católica. Entonces, en algún momento tuvieron que expulsar a estas personas que no compartían o profesaban la misma fe. ¿Ya? Y entonces aquí viene una palabrita que es la reconquista. Entonces aquí España nos cuenta cómo tuvo que hacer una alianza entre los nobles de Castilla y Aragón, norte de España, permitiendo que en 1479 la unificación de la misma para luchar contra los árabes. Entre 1492 y 1502 se decretó que todos los judíos y musulmanes respectivamente debían convertirse al catolicismo o dejar España. Es lo que les comentaba hace rato. Se caracteriza por profesar una fe católica. Sí, y esto se denominó la conquista de Granada. Listo, eso fue nuestro primer subtema. El subtema número 2 trata de los seres humanos en el espacio. Vamos a identificar la división territorial del Ecuador, los gobiernos de la provincia y los gobiernos locales. Bueno, el Ecuador tiene diferentes provincias para conformarse, tales como: primero hay que tomar en cuenta para su división que deben tener ciertas condiciones a cumplir: el número mínimo de habitantes, los recursos naturales, el compromiso por el trabajo y diversos aspectos que lo hacen a cada provincia una característica especial. Si ustedes pueden observar acá en el mapa, está colorido, ¿cierto? Tenemos 4 colores que destacan. Es porque nuestro país tiene 4 regiones. Tenemos la región insular, Galápagos, la región costa, o también denominada de litoral, la región sierra o interandina, y la región oriente, o también conocido como Amazonía. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿cuántas regiones? 4 regiones, ¿verdad? Y aquí les he puesto las provincias y las capitales. ¿Sí? Esmeraldas con su capital, Manabí con su capital. Y dentro de la región interandino, Sierra, también las provincias y sus capitales. Yo acá quiero que ustedes hagan una pequeña investigación. Lee con atención estos epítetos, analízalos e indica a qué ciudades del Ecuador se refieren. Tenemos la carita de Dios. Ustedes creo que sí han de haber escuchado, ¿no es cierto? ¿A qué ciudad se refiere? Está la perla del Pacífico, Atenas del Ecuador, tierra de las frutas y las flores. Son algunos nombres muy clásicos que se toman algunas ciudades de nuestro país. Les dejo con esa tarea, chicos. Y bueno, ¿cómo es esta organización territorial? El Estado se organiza en 5 niveles. Tenemos un nivel central y 4 niveles subseccionales. El nivel central es todo el gobierno nacional, ¿cierto? Y los subnacionales son las regiones, las provincias, los municipios y las parroquias rurales. Para las regiones, provincias se denominan subnacionales. Estos niveles territoriales, cuentan con sus propios gobiernos autónomos descentralizados. Cuentan con autonomía política, administrativa y financiera en el marco de las competencias. Es por eso que usted escucha la gobernación, usted escucha el GAD provincial, el GAD municipal, el GAD parroquial, ¿cierto? Listo, esa es la división geográfica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una parroquia urbana y una parroquia rural? Aquí me gustaría que compartamos. Quiero conocer sus opiniones. Sí, a simple vista podemos verificar la imagen que estoy apuntando, ¿verdad? Pertenece a una zona rural y esta pertenece a una zona urbana, ¿verdad?
Entonces les daré un espacio para que usted me aporte con su opinión. Muy bien. Aquí tenemos una pequeña infografía que ya les voy a compartir en el grupo de trabajo. Y nuestro tercer subtema es la convivencia. Muchos de ustedes dirán, profe, ¿y esto qué tiene que ver con historia? Pues tiene mucho que ver. No es la misma convivencia que existía hace 10 años como la convivencia que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y aquí se deslucen algunos problemas ambientales, la contaminación del agua, del aire, la pérdida de la biodiversidad. Si ustedes les preguntan a su papito o a su abuelito o abuelita, ustedes les van a decir, uy, esto era muy diferente, mijito. Antes tú veías los animalitos andando por aquí y ahora ya hay solo carreteras de asfalto, ¿verdad? Cambia muchísimo. Entonces tenemos algunos problemas medioambientales que van de la mano de la contaminación del agua, del aire y la pérdida de la biodiversidad. Elementos que contaminan el aire y el agua pueden ser agentes patógenos, sustancias químicas, malos olores por la basura, sedimentos, sustancias radioactivas, la radiación misma. Entonces yo les pido de favor que vayan a buscar al internet documentales respecto a reportajes sobre los principales agentes que contaminan nuestro aire, nuestra agua. ¿Sí? Yo creo que no hay que irnos muy lejos. Veamos a nuestro alrededor. ¿Qué está contaminando nuestros ríos? ¿Qué está contaminando nuestro aire? ¿Qué tipo de contaminación percibimos en nuestro sector? El ruido es contaminación. Por eso es que hay contaminación acústica. ¿Sí? Muchos letreros en la calle también es contaminación visual. Así que les invito, por favor, a que investiguemos. Y para reflexionar, les he dejado cómo podemos evitar la contaminación. Miren, acá tenemos un ejemplo. A continuación vamos a conocer algunos consejos útiles para evitar la contaminación. En la escuela, miren, fomentar el menor consumo de energía eléctrica, apaguemos ese poquito que está de gana, impulsar el consumo de alimentos orgánicos, animar al buen uso de los basureros de reciclaje, sí, reciclemos, por favor, a realizar campañas de reforestación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer mucho en la comunidad? Sensibilizar a la gente, sensibilizar a las autoridades, organizar charlas educativas, difundir las consecuencias de la quema del bosque. Ayudemos a mejorar, ¿sí? Entonces yo aquí les he puesto revisar este link en donde hay algunos cortometrajes respecto a la convivencia y cómo quizá nuestro mal accionar está privándonos de una vida larga y saludable para las próximas generaciones. Les invito entonces a revisar este video y de todo corazón, por favor, revisen este mapita. Aquí está el resumen del tema número 1. Eso ha sido todo, mis estimados estudiantes. Espero que me hayan comprendido la clase y pues que tengan un excelente resto del día. Chau, chau.